Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Ricardo Uriel Duarte Reyes y soy parte de la licenciatura en Historia en la modalidad a distancia. Pues el día de hoy voy a hablar un poco sobre la civilización mexica, que es uno de los temas de la materia de Historia Prehispánica de México. Pues bien, para entender el contexto de la civilización mexica, que ante todo tengo que decir que es una civilización que se basa en la parte, en su clase guerrera, y que así es como se fueron extendiendo también en territorio, pues es preciso conocer los antecedentes de esta civilización, como todo lo que pudiéramos tratar al respecto sobre la historia o las características de esta civilización tiene que ver precisamente en cómo se constituye. Pues bien, nos situamos en una etapa en 1110, donde las ciudades-estado, pequeñas todavía, que se extendían principalmente en el centro de México, comenzaron a competir entre ellos, como era parte de lo que se hacía en ese entonces, por los recursos, ¿no? Y principalmente también por la extensión del territorio. Esto se empieza a hacer de forma local y luego se va extendiendo a una parte regional. Entonces, pues cada estado tenía su propio gobernante, Tlatoani, para ser más precisos en relación a la terminología, que dirigía pues un consejo de nobles. Pero pues estos empiezan a empezar bueno, comienzan a querer buscar pues más territorio, más riqueza, más recursos, y empiezan pues ese forcejeo en términos del territorio, ¿no? Entonces pues surge lo que es un enfrentamiento, un gran enfrentamiento que va a determinar el producto de la civilización mexica, donde los habitantes de Azcapotzalco son enfrentados por una triada, una triada que se formó entre Texcoco, Tenochtitlan y Tlacopan, donde pues la mayor o el más fuerte era Tenochtitlan, que pues finalmente vencieron a Azcapotzalco, ¿no? Se quedan con ese territorio y entonces surge lo que va a ser la cuna de la civilización mexica. Entonces, pues esta civilización está marcada precisamente por las guerras, por las batallas, por su clase guerrera, así es como se hicieron de un gran territorio y así es como nace también, ¿no? Pronto entonces se empieza a tener pues mayor importancia Tenochtitlan hasta que pues llega a convertirse en el supremo líder, precisamente alguien que forma parte de Tenochtitlan, y esta se erige como pues la gran capital del imperio mexica. Esto es como surge y para entender un poco los antecedentes de la misma, ¿no? Entonces el imperio mexica florece entre 1345 y 1521. Tiene una gran extensión porque cubría la mayor parte del norte de Mesoamérica. Y pues el imperio no paró ahí, continuó expandiéndose desde 1430, y el ejército mexica, quien era el encargado también de hacer el reclutamiento tanto de hombres adultos como de aquellos hombres provistos de estados aliados y conquistados, y los grupos de élite que eran los guerreros águila y jaguar, ¿no? Que barrían con sus rivales. Esto es algo de lo que se va a caracterizar la civilización, es decir, seguir aumentando su territorio. Entonces, entender la expansión también requiere comprender las características mismas de lo que estaba sucediendo, porque ya no era una sola ciudad que abastecer como en alguna, en alguna otra civilización que pudimos estar estudiando. Ahora era un imperio que estaba creciendo y que continuamente, bueno, pues se expandía hacia diferentes puntos cardinales, principalmente el norte y de pronto hacia el occidente. Entonces quedaban pues ya no tan cerca de esta ciudad tan maravillosa que es Tenochtitlan, pero sí representaba todavía pues su máximo esplendor ahí. Entonces continuamente todo lo que se quitaba del botín era regresado a la ciudad de Tenochtitlan. Incluso aquellos guerreros que capturaban, aquellas personas que iban a ser también luego
pues víctimas de sacrificio, pues eran también llevados ahí. Entonces hay que entender pues este vaivén que iba a existir, principalmente liderado por el ejército mexicano. Y bien, pues los guerreros mexicas, que eran pues uno de, pues ahora sí que la policía, eran los que encargados de hacerse de más productos, de productos valiosos, recursos, y bueno, principalmente el territorio, y también por ahí representaba el hecho de mantener el imperio en orden, pues el hecho de que estuvieran muy cerca, ¿no? De que tuvieran miedo los nuevos habitantes o los habitantes que ahora eran conquistados, pues también era parte de su misión. Estos guerreros mexicas vestían armaduras de algodón acolchado, llevaban un escudo de madera y empuñaban armas como el garrote, la espada de obsidiana, que estaba muy afilado, ¿no? Una lanza o lanzador de dardos. Y también pues un arco con flechas. Los guerreros de élite pues vestían trajes espectaculares, muy ostentosos y llamativos, tocados de plumas y pieles de animales. Con esto se podía indicar el rango que tenía cada guerrero. Y pues bueno, vamos a entrar a esta gran ciudad que pues es el máximo esplendor, la joya de la civilización mexica, que es la Gran Tenochtitlan. Y aquí se puede ver pues su distribución en términos de lo que representa, ¿no? Por ahí el Templo Mayor, que está como hasta el final y lo que se puede ver como el gran atractivo. También el Templo a Quetzalcóatl, que también es una parte de lo que representa la misma civilización mexica, es decir, el culto a sus dioses y la religión. El juego de pelota, que también es algo muy característico de esta civilización, y todo rodeado por una gran gestión del agua. Hay que recordar que esta zona se encuentra en el lago de Texcoco. Los mexicas fueron grandes agricultores y comerciantes, y no por nada lo fueron, sino porque la región en la que habitaban pues tenía una gran abundancia de agua, pero había que tener una buena gestión y organización de la misma. Pues bueno, fueron muy doctos en relación a utilizarla, administrarla a su favor, y esto hacía también progresos en la parte de la agricultura. Aquí se puede ver la Gran Tenochtitlan rodeada precisamente por canales de agua que era pues suministrada para la misma ciudad, ¿no? Y bueno, por aquí nos dice que la ciudad central del Imperio Mexica, con más de 300,000 habitantes, fue creada sobre las aguas del lago de Texcoco. Aquí un paréntesis que a lo mejor vamos a retomar más adelante, es que la ciudad representaba pues un atractivo muy grande, ¿no? Se dice que los españoles quedaron deslumbrados por esta ciudad, y porque fue erigida con el objetivo de mostrar el poderío mexica. Es decir, no dejaron nada para la imaginación. Lo que aquí se representa es todo su poder, toda esa capacidad de conquistar, y también, como lo decía anteriormente, la parte de la religiosidad, incluso de sus guerreros, y todo lo que por aquí se plasma, pues lo podrían ver en esta ciudad de Tenochtitlan. La jerarquía social pues está muy clara en relación a que tiene cierta lógica. En la cúspide estaba el emperador o el Tlatoani, el líder supremo. Después estaba la nobleza, que eran también los sacerdotes o los guerreros águila y jaguar, que eran como pues, los guerreros élite. Después estaban los comerciantes o mercaderes. Hay que recordar que las características de la civilización mexica es que se hicieron muy buenos comerciantes, pero en términos de que también pues ellos controlaban todas las rutas comerciales, ¿no? Si iban haciendo de más territorio, pues ellos eran también los que estaban controlando las rutas, las que se hacían de productos valiosos como el mismo oro, la plata, la obsidiana, algunos materiales para hacer la cerámica. Todo ese tipo de cosas, bueno, pues lo supieron explotar de muy buena manera. Posteriormente vendría ya los agricultores y artesanos, y hasta el último pues ya lo que representaba la parte
pues la gente popular, los esclavos, gente que estaba al servicio precisamente de todos los anteriores. Y los dioses mexicas en cuanto a la religión, pues aquí el panteón mexica pues se basa en una gran tradición que por ahí no solamente, bueno, hasta ahora se sabe que no solamente fueron ellos, sino que había otras culturas que por ahí también tenían asociados a algunos dioses y pues hay que recordar que la mezcla o la integración de varias ciudades o varias ciudades-estado pues empezaron a conformar la civilización mexica, ¿no? Incluso en esta triple alianza que se hizo, por ahí vino también alguna mezcla en relación a los dioses que adoraban. Y principalmente, pues ellos tenían a su dios Huitzilopochtli, dios de la guerra, es decir, por ahí al frente siempre la parte de la guerra y lo bélico, a la Coatlicue, que es la madre de los dioses, a, al dios desollado, que es Xipetotec, y a Tlaloc, también dios de la lluvia. Quetzalcóatl, dios de la vida, la serpiente emplumada, que bueno, también se sabe que no solamente fueron ellos quienes adoraron al mismo, sino por ahí en otras regiones también se han encontrado vestigios de esto. Esto principalmente eran sus dioses a los que adoraban, eran como la parte preferida. Aquí vienen algunos otros precisamente por esta extensión, ¿no? Se fueron haciendo de más territorio que había ciertas combinaciones de culturas. Bueno, pues aquí lo que mencionaba, la mitología y la religión, pues es una mitología y religión antiguas, estaban estrechamente entrelazadas para los mexicas, y bueno, pues la fundación de Tenochtitlan está basada precisamente en una creencia en relación a la mitología. Eh, Aquí nos dice que la fundación de Tenochtitlan se encuentra basada en los pueblos de la mítica tierra de abundancia de Aztlán, la tierra de las garzas blancas, que también es el origen del nombre azteca, y que se habían asentado por primera vez en el Valle de México. El dios Huitzilopochtli que había hecho un mandato donde, donde apareciera una señal, era donde se iba a erigir esta ciudad de Tenochtitlan. Y pues de pronto en la parte de la religión, pues había una gran cantidad de sacrificios tanto adultos como niños en menor medida, pero también existían ritos, danzas, todo un folclore asociado a la parte religiosa, incluso enterrar productos valiosos, también producto de los botines de guerra o de las conquistas, y el sacrificio en general, que es una de lo que va a representar también a la civilización mexica, podía tomar tres formas principales. Una, que era el corazón que era removido, la víctima era decapitada o se hacía que la víctima peleara en una lucha sin esperanza contra guerreros de élite. También hubo imitadores que se vestían con las insignias de un dios específico y pues en el clímax de esta ceremonia eran sacrificados. Para los mexicas esto representaba pues una ofrenda a los dioses, tenerlos contentos, de cierta manera en forma metafórica, porque pareciera que tiene hay muchas cosas asociadas al sacrificio, no solamente es como una especie de ofrenda, sino también el ritual, la parte de lo que representaba, la preparación y todo esto, incluso quienes eran sacrificados, ¿no? Para los mexicas, llevar a un guerrero que había mostrado su valentía, aunque fuera de una cultura, de una civilización rival, pues también representaba algo importante. Entonces, pues esto es en relación a la religión. Y el arte de la arquitectura, ya se habló de lo que representó la ciudad de Tenochtitlan, y en este caso, bueno, pues fueron muy buenos artesanos también. Si bien eran como, no ocupaban la élite en la jerarquía social, sí representaban también algo valioso para la sociedad mexica. Eh, Apreciaban principalmente las bellas artes, recolectaban piezas de todo su imperio, otra vez por aquí esta situación de ir y venir, que eran traídas a Tenochtitlan. El arte mexica pues era ecléctico porque abarcaba una gran cantidad de metal, de objetos preciosos, donde se incluían algunos metales, ¿no? Las esculturas monumentales pues eran las favoritas,
y podrían ser algunas muy abstractas, si bien como que este concepto todavía como que es muy primario en esta época, o muy realistas para la famosa escultura, ¿no? De este dios que está por aquí representado. Ok. Finalmente, en lo que respecta al colapso de la civilización mexica, pues tiene que ver con su gran extensión de territorio, tenía mucho territorio y era ya un imperio que había que mantener y que había que mantener en orden y de cierta manera organizado, por lo que se ponían a personas que tenían como la confianza del Tlatoani, pero siempre había como cierta idea de sublevación, ¿no? Entonces ya había habido pequeños movimientos que querían derrocar y que eran prontamente disipados. Sin embargo, con la llegada de los españoles, pues ahí resulta otra cosa muy distinta, ¿no? Parece que esto hace que vuelvan esos movimientos que en su momento quisieron quitar al Tlatoani en turno. Llegan los españoles, principalmente era como una situación amistosa con Moctezuma, pero también eso hizo enojar a los mexicas, ¿no? Esa pasividad que de pronto ocurría. Sucede que en otra región son atacados los españoles, lo cual hace que pues empiece la ira de los mismos y comience por ahí una guerra contra los mexicas, ¿no? Que ya también habían puesto en Cuitláhuac, me parece, ahora en lugar de Moctezuma, y donde, bueno, pues ellos también demuestran esta parte guerrera que los caracterizaba. Pues para la suerte de los españoles, toman mucha fuerza y tienen que ser, pues ahora sí que ahuyentados en lo que se conoce como la tan famosa Noche Triste de Cortés, y que, bueno, pues lamentablemente regresaría 10 meses después para que Tenochtitlan fuera saqueada y sus monumentos destruidos. De las cenizas de esta surgió la nueva capital de la colonia, de la Nueva España, y pues la larga línea de civilizaciones mesoamericanas que se remontaban incluso hasta los olmecas, pues llegó a un dramático y brutal final, dando paso pues ya a otro periodo de la historia, y pues esto, lo que se conoce como la historia prehispánica, quizá aquí terminara o tendría su fin, ¿no? Finalmente aquí pongo algunas de mis referencias. Bueno, pues muchas gracias.